Sean todas y todos muy bienvenidos a la unidad número 2 del curso virtual de Desarrollo Curricular, Ciencia, Salud y Medio Ambiente 3, Biología. Hoy comenzamos la unidad 2, sí, que es una unidad muy interesante. Su nombre es El medio que nos rodea, la biodiversidad, que es un tema muy apasionante, un tema tan lindo, sobre todo para maestros que se van a dedicar a la enseñanza de la biología. Y aunque fueran maestros de básica, es muy importante, ¿verdad? Tener una base fundamentada en este tema, que es como la piedra angular de todo lo que va a seguir en adelante en este curso. Esta unidad 2 es especial porque la hemos dividido en 2 semanas. En la primera semana vamos a ver los temas que ya expliqué en el video de inducción. Y en la próxima semana será la segunda semana con la cual vamos a cerrar la unidad 2. Cada semana va a tener su foro, su tarea, sus videos y sus autoevaluaciones. No se preocupen. Espero también incluirles en esta primera semana de la unidad 2 lo que es material para que ustedes puedan ver, como ya les dije, algunas cuestiones de carácter nacional. Made in El Salvador. Está ok. Bueno, vamos a tratar de continuar, ¿verdad? Con este primer tema que es la biodiversidad. De eso trata este primer video. La biodiversidad. Y como parte de lo que es la biodiversidad, bueno, diríamos, ¿por qué vamos a estudiar la evolución y la biodiversidad? Porque la biodiversidad se deriva de la evolución. Al principio teníamos una especie de animales que era toda igual, pero de repente comenzaron esos animales, dependiendo del lugar donde se encontraban, a evolucionar y se fueron creando animales de la misma especie, pero con distintas características, ya que las características las desarrollaban para poder adaptarse y sobrevivir. Y así tenemos animales que son de la misma especie, pero digamos de distinto color, ¿sí? Y así tenemos las vacas Holstein, que son negro con blanco y también marrón con blanco, y tenemos las Brown Swiss, que son osco claro. Ok, esto es solo para dar un quemón, como dicen. Bueno, el objetivo de nuestra clase, en primer lugar, comprender evidencias que se apoyan sobre lo que es la biodiversidad, y que la biodiversidad, como lo dije desde el principio, es un producto de la evolución. Bueno, si me disculpan aquí, voy a salir del set y voy a entrar en offline para que ustedes puedan ver un poco mejor lo que es la diapositiva. Bueno, entonces, el objetivo de esta clase es comprender las evidencias que apoyan que la biodiversidad es producto de la evolución. Como ya les dije, unos animales nacidos del mismo padre y de la misma madre, ¿verdad? Conforme el tiempo fue pasando, emigraron unos para otro lado, otros se quedaron, y conforme los entornos, los ambientes, los ecosistemas fueron cambiando, esos animales fueron evolucionando, o sea, se fueron adaptando. Bueno, tenemos también, otro objetivo es explicar las principales teorías acerca del origen de la vida en la Tierra. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se creó la vida? Eso ya lo vamos a ver, espero que no sea problema de discusión, y comprender las principales teorías evolutivas, ¿sí? Las principales teorías evolutivas que han sido propuestas, indicando las semejanzas y diferencias entre estas teorías. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta básica, que será la piedra angular de este video, que es la biodiversidad. Así se pregunta Mr. Tom Hanks
¿sí? Y vamos a comenzar, pues, diciendo que la biodiversidad, según un concepto, es llamada también diversidad biológica y se refiere a la extensa variedad de seres vivos, existentes en el planeta. Es también un sistema dinámico que está en evolución constante. Yo digo, un animal que vive en los polos, el pingüino, el oso polar, un animal que vive en selva, el mono, el orangután, el leopardo, un animal que vive en el desierto, el camello, ¿sí? La llama, la alpaca son de desiertos de altiplano. Entonces, para que ustedes vean que la variedad de seres vivos existe en todo el planeta. En Australia está el equidna, está el ornitorrinco, que son animales así un poco, no son muy comunes, ¿verdad? Pero son parte de la evolución y la evolución ha constituido lo que es la biodiversidad, que eso es lo que me interesa que ustedes capten esa idea. Bueno, el término biodiversidad antiguamente solo hacía referencia al número de especies presentes en un área geográfica. Hoy en día es un concepto más complejo, como les dije, es a nivel de planeta y abarca lo que es la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Bueno, veremos a continuación acerca de estos tres ítems. Ahí los tenemos, podemos ver esa bonita imagen dentro de todo este entorno, dentro de este ecosistema tenemos la diversidad genética, tenemos la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Bueno, siempre en el marco conceptual de la biodiversidad tenemos lo que es la diversidad de ecosistemas, que es la variedad de ecosistemas presentes en un área geográfica. Por ejemplo, un área geográfica, América. En América tenemos Alaska, parte de Canadá, que tienen unos ecosistemas donde existe la nieve y todas esas cuestiones. Tenemos las selvas en Brasil, en México algunas, ¿verdad? En el área de aquí del sur de México, ¿verdad? Y tenemos también todo lo que son los ecosistemas de costa, de playa, de ríos, de altiplano. En México en Chiapas. En Chiapas tienen cierta región de selva. Ahí estuvo andando el comandante Marcos. Bueno, siguiendo, tenemos lo que es la diversidad de especies, que es la cantidad de especies que habitan en una región determinada. Asimismo, lo que es la diversidad genética, que corresponde a la variabilidad genética presente dentro de una especie. Y de eso ya hablamos, por ejemplo, dentro de los bovinos, ¿verdad? Que hay tantas razas dentro de las gallinas, están las coloradas, las aradas, las blancas, ¿sí? La buche pelón, ¿verdad? Las guineas que les dicen. Entonces, por ejemplo, las diferencias en un tipo de genes alelos entre las poblaciones que ocupan distintas áreas geográficas. Y esto puede ser porque debido a cuestiones climáticas, muchos individuos de la misma especie, por ejemplo, perdieron el cabello o ganaron cabello. ¿Sí? Si en un lugar frío, pues lógicamente los animales van a desarrollar la piel va a desarrollar una capa de pelos mucho más densa y gruesa que un animal que vive en el desierto o en la costa. Bueno, sigamos. Tenemos ahora la primera de las teorías. Vamos a entrar ya en cuanto a las explicaciones de cómo fue, ¿verdad?, que la vida apareció en el mundo. Tenemos primero las explicaciones no científicas.
Y dentro de ellas tenemos, ¿verdad? Una explicación no científica estará limitada e influenciada fuertemente por las creencias y conocimientos previos que se puedan tener. Todo lo que está influenciado por lo que son las religiones. No tengo nada contra las religiones. Soy católico y respeto mucho a la idiosincrasia de todas las demás religiones. No tengo ningún problema con ninguna religión, por lo menos con las que yo he tenido contacto durante mi vida. Asimismo, tenemos que por eso, por estar influenciadas por las creencias y conocimientos previos, ¿verdad? Las primeras respuestas sobre el origen y la diversidad de los seres vivos estuvieron inspiradas en textos religiosos o en pensamientos mágicos. Recordemos que esto de mágico es una cuestión relativa, ¿verdad? Los griegos creían que la oscuridad, cuando ya se está oscureciendo, se va volviendo todo oscuro, la umbra, la penumbra, ellos pensaban de que eso salía de la tierra, que era una especie de color, era una especie de aire que salía de la tierra y todo se iba volviendo oscuro, o sea, era mágico. Actualmente ya sabemos que no es así, pero mi idea es que ustedes entiendan de cuánta influencia pues tenían estas cuestiones en las personas en la antigüedad. Bueno, y postura conocida como el creacionismo, basado en la creación de Dios, las especies no cambian. O sea que según la teoría creacionista, la gallina es gallina desde que Dios la hizo gallina. Pero de eso no vamos a discutirlo aquí, simplemente lo vamos a conocer. Tenemos, bueno, la teoría del creacionismo o del diseño inteligente, donde tenemos un ser todopoderoso que creó la Tierra y el universo, ¿sí? Y esto se basa en interpretación literal de la Biblia, en concreto del libro de Génesis, que el día 1 Dios creó la luz, creó el universo, de ahí hizo, el otro día hizo los animales, otro día hizo las plantas y por último creó al hombre. Y después al hombre le pegó una gran rajada y le sacó la costilla y hizo la mujer. Y ahí comenzó todo el relajo. Bueno, también afirma que la vida apareció en la tierra como un acto creacionista, como lo está viendo, llevado a cabo por un ser omnipotente, Dios. No se puede comprobar científicamente, pero el hombre creó de un soplo divino, Dios creó al hombre con un soplo divino y de su costilla creó la mujer. Es la teoría del creacionismo. Bueno, ahora pasamos a lo que son las explicaciones científicas. Estas explicaciones científicas fueron las primeras que se dieron allá en los siglos, como ustedes pueden ver, 16 y 17, ¿verdad? Donde los biólogos, los científicos, como ustedes pueden ver aquí la imagen, ¿verdad? Lo más parecido a un biólogo era un naturalista, que eran exploradores que salían a través de viajes en barcos por el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, las Islas Galápagos, para conocer, ¿verdad?, el mundo y conocer nuevas especies y crear nuevas disciplinas o agregar, aportar conocimientos a otras disciplinas como la botánica, ¿sí?, la zoología y la mineralogía, porque en el mundo hay diversidad de ecosistemas y esto es lo que estas personas, pues, ellos a eso se dedicaban. Incluso Charles Darwin fue uno de los que anduvo en estos menesteres. Asimismo, se realizaban estudios gracias a la recolección de especímenes en diferentes lugares, también a través de los dibujos. Estos datos son la base para lograr una explicación científica sobre el origen de la biodiversidad. Así fue como comenzó, como decimos aquí en El Salvador, todo lo que es el mambo de la biología, de la biodiversidad. Y las explicaciones para el origen de la biodiversidad, como todas las ideas científicas, dependen
y así es y así será del contexto histórico y se transforman ante nuevas evidencias. Apareció un huevo ahí, ¿verdad? Y dijeron, un dinosaurio, apareció un esqueleto súper gigante, apareció un hueso de 4 metros de largo, entonces ante esas evidencias, ¿verdad? Los conceptos cambiaron, mudaron lógicamente. Bueno, los orígenes de la vida, así tenemos, ¿verdad? Las corrientes científicas, que hasta el día de ahora son muchas y muy variadas, ¿verdad? Siempre hay pleito. Tenemos lo que es el fijismo, lástima que esta cosa no funciona muy bien, el fijismo, el transformismo y el evolucionismo. Son 3 corrientes científicas, ¿sí? El transformismo no planteaba relaciones, ¿sí?, entre la evolución de diferentes especies. Bueno, continuemos. Tenemos que el fijismo dice, ¿verdad? Esta corriente plantea que los seres vivos, una vez creados, no cambiaban, sino que se mantenían iguales. O sea, la gallina es gallina desde hace un chorrocientos millones de años. Y además de eso, no explica la existencia de los restos de los fósiles de las especies extintas, ¿verdad? No da una explicación. Asimismo, tenemos que el transformismo acepta el origen divino de las especies, pero indica que una vez creados, sí podían cambiar. Propone que los organismos se transforman desde formas inferiores a formas superiores. Para los transformistas, algunas transformaciones habrían fracasado, lo que explicaba la extinción de algunas especies. Por ejemplo, el pájaro dodo, los dinosaurios que todos desaparecieron. Y finalmente tenemos el evolucionismo, ¿verdad?, que se basa en el examen de la constatación, fíjense, constatación de evidencias, y proponen que las especies cambian, ¿sí?, a lo largo del tiempo, pero a partir de un origen común. Esas son las 3 corrientes científicas que existen. Bueno, y pasamos a lo que es el creacionismo, ¿verdad?, donde vemos ahí a nuestro querido Dios jugando billar con la creación del universo. Y tenemos, ¿verdad?, que todas las especies aparecen al mismo tiempo, ¿verdad? Dios hizo los animales en un día y todos aparecieron al mismo tiempo. Macho y hembra los hizo. Y eso es una característica del fijismo. Y del fijismo a lo que es la ciencia, evolucionó a ciencia. Dios crea todas las especies, creacionismo. Y esto es religión. En el fijismo tenemos, ¿verdad?, de que ellos aceptan que todas se hicieron al mismo tiempo, pero algunas evolucionaron. Por lo tanto, es un pensamiento científico. Estos tienen lo mismo. Dios creó todas las especies y las hizo iguales, pero el creacionismo dice de que ellas fueron hechas, no han cambiado, por lo tanto, ¿verdad?, es de carácter religioso. Entonces, tenemos una compatibilidad entre el fijismo y el creacionismo al pensar de que todas se crearon al mismo tiempo y que son iguales desde el principio, ¿verdad? Sería la única diferencia, porque el fijismo dice que ellas sí evolucionaron, incluso que algunas desaparecieron porque no se adaptaron, fracasaron en su proceso de evolución. Bueno, vamos a comparar el creacionismo con el transformismo. Tenemos que el creacionismo proviene del pensamiento religioso, ¿sí?, del libro de Génesis. El transformismo proviene del pensamiento científico. En el creacionismo las especies se mantienen iguales, ¿verdad?, a través del tiempo. Y en el transformismo las especies no se han mantenido fijas a través del tiempo, han cambiado, han experimentado cambios. Bueno, en el creacionismo, gran diversidad de especies se crearon en un acto de creación único. ¿Vea?
Hágase la luz se hizo, hágase en los animales y los animales se hicieron. Y punto. Ahí en el transformismo, la gran diversidad de especies se originaron de especies ancestrales. O sea, de que el transformismo sí reconoce que ha habido una evolución. El creacionismo dice que las especies se mantienen fijas, que no han cambiado en el transcurso del tiempo. Sí, al igual que lo mismo del segundo, las especies se mantienen fijas a través del tiempo y las especies se mantienen fijas y no cambian a través del transcurso del tiempo. El transformismo nos dice que gran diversidad de especies cambian y eventualmente pues algunas se extinguen. Ok. Teoría de... tenemos las diferentes teorías, o sea, la teoría de cómo la vida se creó. Ya estamos en la parte del origen de la vida. La primera teoría de cómo se creó la vida es la teoría de la abiogénesis. O sea, dentro del contexto creacionista y del científico, religioso científico, los científicos, la primera explicación que dieron fue esta, de cómo la vida surgió. Ya la religiosa, ya sabemos, fue un acto de Dios donde Él dijo, hágase la vida y la vida se hizo. Ahora los científicos que quisieron explicarlo muy a su manera. Los primeros, la primera propuesta fue la teoría de la biogénesis o la generación espontánea. ¿En qué consiste esto? Bueno, los científicos de aquella época afirmaban que la vida se originaba a partir de materia inorgánica o de la materia orgánica en descomposición. De ahí salía la vida y estaba, ¿verdad? Que si usted dejaba dentro de un frasco un pedazo de carne, ¿verdad? De esa carne la gente veía que brotaban gusanos y de los gusanos brotaban las moscas. Y es lo que ustedes pueden ver ahí. Entonces la gente creía que esas larvas, que esos huevos salían de la carne, que se creaban espontáneamente a partir de la carne y que las moscas se creaban a partir de la carne, que la carne era la que originaba las moscas. ¿Sí? Eso era lo que pensaban los de la teoría de la abiogénesis. Esta idea se basaba en observaciones cotidianas, es lo que les estoy diciendo, lo que la gente veía. ¿Sí? Surgían gusanos del fango, de las carnes en descomposición, larvas en las carnes podridas, ratones en el estiércol. Entonces ellos pensaban que de ahí era que salían, que ahí era donde se creaban. Sin embargo, los experimentos realizados en el siglo XVII por un médico italiano que era muy curioso, a él ya lo he estudiado en parasitología, don Francesco Redi, demostraron que estos organismos solo aparecían si antes los padres de estos animalitos habían depositado sus huevos. Y él lo demostró a través de puso un pedazo de carne en un bote de vidrio, ¿sí? Lo tapó y entonces hubieron moscas, pero dentro del frasco no hubieron larvas, ni gusanos, ni mucho menos moscas. De esta manera Francisco Redi demostró, ¿verdad?, de que si se tapaban los frascos, pues no habrían, le dio material a la teoría de la biogénesis. ¿Sí? Ok. Ahora pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría de la biogénesis. Esta teoría fue impulsada por mi colega biólogo médico veterinario francés Louis Pasteur. La vida surge de otros seres vivos. A esta teoría se opone a la biogénesis, que fue la primera que estudiamos, o generación espontánea. Con este experimento se demostró que las larvas que aparecen en la carne en descomposición provienen de los huevos de mosca y no son productos de la generación espontánea. Y aquí tenemos el experimento de Pasteur. Les voy a contar como antesala que
Louis Pasteur fue un, fue un biólogo, sí, veterinario, microbiologista, biólogo, ante todo, y en Francia, de la época de él, Francia vendía los mejores vinos del mundo, ¿sí? Era una potencia mundial en el comercio de vinos, los franceses se han distinguido siempre por sus vinos, y ellos tuvieron un problema, que los vinos comenzaron a fermentarse y a tener un sabor horrible y estaban perdiendo miles, millones de francos, estaban teniendo pérdidas económicas. Entonces ellos decidieron llamar al sabio Pasteur para que les solucionara el problema, y es de esta experiencia que vamos a hablar ahorita, sobre el experimento de Pasteur. Y vamos a hablar porque la fermentación que el vino hacía era por las bacterias. Ustedes saben que las bacterias son tan chiquitas que polulan, el verbo polular, o sea que flotan en el aire y caen en las superficies. En muchos lugares donde hacen el yogur, ustedes saben que los yogures son a base de bacterias, lactobacilos. Entonces, esas bacterias existen en el ambiente de determinados lugares en el mundo. Y, por ejemplo, en Italia, hay un lugar en Italia donde existen unas cuevas. Solo en esas cuevas existe una bacteria para darle el olor y el sabor a un queso que solo en Italia se produce. Entonces, Louis Pasteur entendió esa condición de que las bacterias polulan y que eso estaba generando la fermentación del vino y lo estaba transformando el vino en vinagre. Se estaban quedando en la Ville Street los franceses, pero para eso, míreme, don Louis Pasteur sí era un hombre inteligente, observador, como debemos de ser todos nosotros. Ok, entonces vamos a comenzar. Let's go. Bueno, en primer lugar, Pasteur virtió caldo de carne, que pudo haber sido el vino, no sé si me están entendiendo, ¿verdad?, en 2 matraces de cuello largo y estrecho, ¿sí?, que acurvó con una llama. Se llama, él inventó el matraz con cuello de ganso, así le llama, con el vidrio lo dobló con fuego. Bueno, y adentro puso caldo de carne. Primer paso. Ok. Después hirvió el líquido. Hirvió el líquido de cada matraz para esterilizarlo. Al cabo de varios días comprobó que el caldo no se estropeaba. ¿Sí? No se estropeaba el caldo. Los otros caldos, ¿verdad?, que quedaban abiertos, esos sí se estropeaban. O donde esto era recto, sí se estropeaban. Ok. Tercero, fíjense cuánta inteligencia. El hombre cortó el cuello de uno de los matraces, ¿sí? Y pasados unos días observó que el caldo que contenía se había descompuesto. En cambio, el otro matraz, ¿sí?, que continuó con el cuello curvo, el cuello de ganso, el caldo no se descompuso. La conclusión de Louis Pasteur es de que en ambos matraces entra el aire, pero los microorganismos adheridos a las partículas de polvo, como les digo, que polulan, ¿sí?, que polulan en el aire, se quedaron retenidos en el codo del cuello. O sea, todos bajaban aquí en el polvo, polulando, pero se quedaban aquí, no subían y entraban, ¿sí? Esta curva aquí los hacía que se depositaran en este fondo, ¿sí? Al romper el cuello del matraz, los microorganismos llegan al caldo y lo descomponen.
Luego, todo ser vivo, quedó demostrado que todo ser vivo procede de otro ser vivo. La generación espontánea es falsa. Ahora pasaremos a lo que es siempre dentro de las teorías del origen de la vida, una teoría pero muy, muy interesante, ¿verdad? Esta le debe de interesar mucho al youtuber Marcelo Larín, ¿verdad? Que habla de los marcianos y de los encuentros, etcétera, etcétera. Yo sé que tal vez dentro de ustedes existen personas que creen en esto de la vida extraterrestre. Bueno, mis respetos, no hay ningún problema. Hay toda una línea de discusión y de pruebas, ¿verdad? Incluso hay una estela maya donde se ve a un maya montado en un como cohete, ¿verdad? Pero bueno, de eso no vamos a hablar aquí. Únicamente, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque la pregunta es, ¿pudo generarse la vida en el espacio exterior? Bueno, la teoría de la panspermia plantea el origen cósmico de la vida, o sea, de que la vida llegó en un meteorito, llegó en una nave espacial, vaya usted a saber, a mí que me registren, yo pasando iba, pero la idea es de que la vida vino de fuera de nuestro planeta. Y eso es lo que plantea la teoría de la panspermia. ¿Sí? Es posible que la vida se originara en algún lugar del universo y que llegara a la Tierra, ¿sí? En restos de algún meteorito. También dice que recupera una vieja idea de Anaxagora, ¿verdad? Un importante filósofo científico natural presocrático que vivió y enseñó en la ciudad de Atenas, enunciada en la antigua Grecia del siglo VI a.C. Ya Anaxágoras ya había planteado, ¿verdad?, que la vida, pues, nosotros pudimos haber venido, ¿verdad?, en un meteorito. El máximo defensor de la panspermia es el sueco Svante Arrhenius, ¿sí? Increíble, Svante Arrhenius. Yo he sido profesor de química y Svante Arrhenius fue el que propuso una teoría de los ácidos y de las bases, ¿verdad? Imagínense, este señor, máximo defensor de la panspermia, él pensaba que había venido en un platillo volador, probablemente. Bueno, cree que una especie de esporas o bacterias viajan por el espacio y pueden sembrar vida si la encuentran en condiciones adecuadas. Viajan en fragmentos rocosos y en el polvo estelar, impulsados por la radiación de las estrellas. Esto es lo que decía, bueno, como ya se murió don Svante Arrhenius, pero debe tener, sin duda alguna, gente que lo apoya y lo defiende, pues, y que están súper convencidos de que así fue.